Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7, que es la elección de los diáconos. Hechos 6. Voy a leer un versículo y después vamos a seguir desarrollándolo, ¿no? Hechos 6, el versículo 1 dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. La palabra iglesia, la palabra eclesía en griego, es asamblea. Acá cuando fue la crisis del 2001, se armaron asambleas espontáneas en la calle, no de creyentes en la fe, pero sí de personas, yo participé de algunas, que surgían para hablar de temas que nos estaban a todos atacando. ¿Se acuerdan que el 2001 fue una crisis muy grande en el país, donde hubo saqueos, donde hubo desesperación, donde la gente vivía con mucha angustia? Se había quedado todo un clima, un caos en el país, que realmente, y esto no es para agrandarnos, pero gran parte de la Iglesia Católica, una parte y gran parte de la Iglesia Evangélica, se calcula que arriba de un porcentaje interesante de la Iglesia Evangélica, oró mucho y ayunó para que se frene esto que se venía a pique el país. De hecho, ¿se acuerdan que un presidente tuvo que irse en helicóptero? Y en un año, en una semana hubo 5 presidentes que cambiaron porque nadie quería agarrar la banda presidencial, ¿no? Pero esas cosas que hace Dios, de pronto se aparejó todo y después vinieron a tiempos mejores, pero creo que el secreto fue la oración. Por eso nosotros tenemos que empezar a orar a nivel personal y a nivel comunitario. Primero por nuestra familia de sangre, que son las personas que Dios nos puso, nuestra familia de fe, y también por nuestro país. Porque estamos viviendo en un suelo que nos pertenece, seamos nacidos acá o no, pero es lo que nos está ahora conteniendo y apoyando. La iglesia primitiva, la iglesia de Pedro, la iglesia de Pablo, la iglesia de Juan, la iglesia que dejó Jesucristo cuando Él ascendió al cielo, era una iglesia que no solamente tenía una organización espiritual, sino que era una iglesia organizada en lo social. A tal impacto que dice el libro de los Hechos que la gente del barrio, del pueblo, se sentían impactados por la contención y el amor que tenía esa iglesia. Pero no un amor egoísta de sentarnos para adentro y mirarnos a nosotros mismos y orar y decir qué bien que estamos acá, sino que era una iglesia dadivosa que empezaba a hacer cosas en el barrio. Nosotros, recién decíamos, somos una iglesia en número pequeño, pero gracias a Dios estamos teniendo un impacto en vecinos que dicen: ustedes se preocupan por la gente, aunque sea repartiendo algo de alimento. Cuando hablo de ustedes no hablan de mí y de la pastora, hablan de nosotros como iglesia, porque han visto acá personas, ustedes preparando los alimentos, una serie de cosas. El otro día me decía una persona: el comedor que ustedes tienen el domingo y los sábados, el domingo y los jueves, que después del culto comemos algo, ¿es solamente exclusivo para la iglesia? Yo le dije: no, de pronto si viene alguien de afuera que no viene al culto y quiere venir a comer y sentarse, la mesa está puesta, porque en realidad no es una exclusividad. Sí priorizamos a la congregación porque somos la familia, pero vieron que a veces la familia viene en vecino a comer, entonces que venga quien necesite. Eso por un lado. Había conflictos porque donde hay un ser humano hay conflicto. El ser humano es el ser del planeta más conflictivo. Somos conflictivos. Ustedes saben que los animales
matan por necesidad. El ser humano mata por deporte y lo peor, mata porque es criminal. Es decir, una fiera salvaje mata porque necesita alimentarse de su presa. No es mala, es parte de la creación que Dios la puso. Pero nosotros, precisamente por tener el libre albedrío, muchas veces somos mezquinos, somos egoístas, murmuramos, dañamos. Y pasa en la familia de la fe también. Porque hay celos. Dice que acá había celos entre los griegos y los judíos. Porque las viudas judías o griegas estaban desatendidas y las otras no. Y entonces se armó ese chismerío que a veces es nocivo. Que es decir, ¿por qué él? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué a mí no? Esos celos que a veces pasan en el ser humano. ¿Qué pasa en la familia también? Pasa a los chicos. Recién estaba observando a los chicos que se peleaban por los instrumentos, el mío. Y bueno, porque es como que hay en el ser humano una competencia natural. La murmuración, según la lengua de la Academia Española, dice: la murmuración es la conversación en perjuicio de un ausente. Nunca la murmuración es hacia alguien que está delante. Por ejemplo, si hoy faltó fulano y yo hablo mal de fulano, estoy murmurando, porque no le doy posibilidad que fulano o mengana se defienda. Por eso no está bien murmurar. Se entiende, ¿no? Porque no le damos oportunidad al otro a que diga no es así. Y cuando el otro que está ausente se entera que hablaron mal, peor todavía. Ahora hay un canal de descarga que se llama red social y a veces vemos que las personas la usan para descargarse y pelearse. Y a veces veo peleas ideológicas, políticas y también familiares. Y indirectas, ¿no? Como tiro por elevación, dice, porque vos... Y yo digo, claro, es fácil escribir en la computadora, pero la cosa es decirlo personalmente, con amor, decir, yo la verdad que me pasa esto con vos, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿se entiende? Pero lamentablemente hoy en día se ha expandido. Antes hay un chiste que anda por Facebook, no sé si lo vieron, que habla de las cámaras de seguridad. Dice, las cámaras modernas de seguridad son esas aparatos que están ahí vigilando, y las antiguas cámaras de seguridad eran las mujeres chimenteras que se sentaban en la esquina o en la puerta de la casa mirando el movimiento de todo, mujer o hombre, bueno, mi nombre también es chimentero. Yo conocí una vecina de hace años que le encantaba el balcón, se sentaba ahí y miraba lo que pasaba en el barrio. Y uno se enteraba de cosas, incluso a la madrugada. Y yo decía, ¿cómo sabés? Y porque justo salía al balcón y miraba a fulana o a mengano salir o entrar de la casa. Y digo, ¿qué cámara de seguridad? Ahora, lo peor es que si hay ladrones no va a llamar a la policía. Se mete para adentro. Solamente están para ver qué hace el resto, ¿no? Bueno, la murmuración no es buena, hermanos. No hay que murmurar. El hombre perverso levanta contienda. El chismoso aparta a los mejores amigos. Esto lo dice Proverbios, Salomón. Es decir, las amistades, las relaciones se quiebran cuando hay chisme. ¿Sí? Entonces hay que domesticar a la lengua. Todos somos un poquito, unos más, otros menos, pero todos somos de hablar, ¿no? Hay que domesticar la lengua. Y hay que tener cuidado de lo que se dice en Facebook, pero también en la convivencia diaria. Amén. Hechos 6, 2, 3. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Esto lo dijo los apóstoles. Es decir, lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Las funciones no dan jerarquía en el sentido de privilegios, sino lo que hace que una familia o una iglesia funcione. La mamá o el papá tiene que hacer funciones, o hace funciones, que no puede hacer el hijo. Los hijos, que acá hay chicos, que hay padres y hay abuelas, los chicos están para estudiar y para ser alimentados y educados, y los padres están para
precisamente tratar de educarlos como corresponde. Un médico, por más humilde que sea, nunca puede en un hospital ponerse a trapear el piso. Pero no porque eso lo va a rebajar como médico, sino porque él está para salvar vidas. Porque si el médico se pone a trapear el piso en el hospital y se le muere un paciente, es un irresponsable. Porque Dios no lo llamó a eso. Es tan importante el que limpia el piso como el que cura una vida, pero cada uno en su lugar. ¿Se entiende? El barrendero que pasa la mañana acá es digno de lo que hace, es un trabajo. Pero hay personas que no lo llamaba Dios a eso, lo llamó a otras cosas. Por eso la iglesia es como una empresa bien armada entre sí, que cada uno cumple una función. Y los que estamos acá también. Y yo deseo que hay hermanos que se están incorporando, que encuentren el llamado, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Porque es interesante cuando uno empieza a hacer algo para Dios. Amén. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mire el requisito, el currículum que pedían los apóstoles. 7 varones. Bueno, estamos hablando de un sistema que era más patriarcal que parejo, ¿no? Entonces elegían 7 varones. Pero después aparecieron, gracias a Pablo, diaconisas mujeres. Febe fue una diaconisa, una mujer. Por eso. Pero todavía los judíos, porque los judíos tenían la tradición que la mujer y el niño no tenían participación en la sinagoga, eligieron a 7 varones. Pero hoy en la iglesia es tan importante la mujer como el hombre. ¿Amén? Amén. Buscar 7 varones, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. La palabra testimonio viene de testigo. Testimonio quiere decir una persona que es testigo de Jesucristo, que es testigo, que da testimonio de que cree en Dios. Porque un diácono que no cree en Dios no serviría en la iglesia. Una diaconisa que esté en la iglesia, que viene y duda de Dios, entonces hay algo que no funciona. Tiene que ser creyente, una persona que crea en Dios. Lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos motiva, el que nos impulsa, el que nos alimenta y el que nos da fuerza para servir al Señor. ¿Amén? Amén. Y sabiduría. Sabiduría no es conocimiento, hermano. Sabiduría es tener la intuición de hacer las cosas bien. Es algo diferente al conocimiento. Uno puede tener conocimiento, pero puede ser ignorante y no tener sabiduría. Puede ser sabio y por ahí le faltan cosas, pero sabe cómo conducir la vida. Hay gente que no tiene quizás preparación de escuela, pero son sabios. Son sabios. Y hay gente que ha estudiado, se reciben de muchas carreras y sin embargo no saben cómo administrar su vida, su casa, etcétera, etcétera. ¿Amén? ¿Qué es el ministerio? ¿Ustedes saben lo que es un ministerio? Bueno, en el mundo secular está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, aunque ahora los articularon. Pero la palabra ministerio o ministro viene de ministrar. Son traducciones parecidas relacionadas con el servicio. Una persona que está sirviendo en la iglesia está ejerciendo un ministerio. Hoy nos faltó, por ejemplo, Luciano. Su ministerio es estar ahí y abrir la puerta, cerrar y recibir a las personas que entran. Y el ujiero o el portero no es alguien de relleno, es una persona que tiene que tener tacto para recibir a las personas. ¿Se entiende? La iglesia tiene muchos ministerios. Como cualquier función es importante ejercerla. Un ministerio es fundamentalmente un servicio espiritual que se presenta al Señor dentro del cuerpo de la iglesia. Yo acá puedo ser diácono, puedo ser pastora, obispo, apóstol, etcétera, etcétera, pero en el mundo no soy nada. Porque los ministerios es para dentro de la iglesia. Fíjense,
En los canales de televisión a veces vemos que está el cura, el rabino o el pastor, pero la figura pastoral es como que encierra un ministerio muy relacionado con otros ministerios de otras religiones. Por eso hoy en día el pastor también es convocado, es respetado y a veces se lo consulta en el gobierno. También hay pastores. Yo me enteré el otro día que hay un grupo de pastores que a veces los que están en la Casa Rosada les consultan a ellos, así como ellos consultan a un cura conforme a su credo o a un rabino conforme a su credo. Está bueno eso. Pero hay otros ministerios. Yo voy a la televisión y digo, yo soy diácono, y va a decir el locutor, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué se come? Porque el diaconado está dentro de la iglesia. Es la función interna de servicio. ¿Amén? Ahora vamos a explicar qué es un diácono. Y queremos que acá Dios va a sacar también ese ministerio. Porque es un ministerio muy importante. Después vamos a orar por eso. Por eso decía que es un año de elección para afuera, pero también es un año en que tenemos que crecer para adentro como iglesia. Que Dios saque nuevos ministerios. Amén. Por ejemplo, el ministerio de la intercesión. No siempre tienen que orar los pastores. Hay gente que está orando dentro de una iglesia. Pastor amigo nuestro que lo queremos, que es el pastor Jerónimo, él tiene un ministerio de oración, que él no está en el ministerio, porque él tiene otras actividades. Pero hay hermanas que están orando. ¿Y por qué mujeres? Y porque a veces la mujer, la mayoría, no siempre, está más dedicada a la casa y tiene tiempo quizás de organizar su vida para ir un rato a la iglesia a orar. Pero también algunos pueden ejercer el ministerio en la casa, porque si se ponen de acuerdo, hace unos años, no sé si te acuerdas, Edith, pastora, hicimos una cadena que se llamaba Cadena de Redimidos, que lo organizó el pastor Aníbal con la pastora Ruth, y todas las iglesias de Fuente de Gozo oramos las 24 horas, cada uno tenía 15 minutos para orar. Bueno, no es que nos reuníamos todos juntos en la iglesia, pero cada uno en su lugar, esos minutos los dedicaba a orar por la iglesia. Y Dios mostró milagros, Dios hizo grandes cosas, los frutos se vieron, porque la oración es importante. Amén. Amén. Entonces, vamos este año a trazar los ministerios, a formar ministerios. Nosotros tuvimos que correr un día la reunión porque no teníamos reemplazantes en nuestro ministerio. Queremos que de acá salgan también sucesores, porque no somos eternos. ¿Se entiende? Moisés tuvo una etapa y tuvo que preparar a Josué para seguir el ministerio. Elías tuvo una etapa y tuvo que preparar a Eliseo para un ministerio. Todos tenemos que aprender a delegar. ¿Sí? Porque somos aves de paso. Y no sabemos a veces el día y la hora. Hace poco se nos fue a la presencia del Señor un pastor amigo que no sé cuándo llegaría, a los 50 años, por ahí un poquito más. Joven. Y le dijo, basta. Y hace unos días cumplió un pastor amigo de Arid, 93 años. Digo, el viejo todavía tiene 40. Y bueno, Dios es así, cada uno tiene su día, su hora. Pero lo importante es saber que no somos imprescindibles, ¿no? Si no está ese hermano, esa hermana, ese pastor, esa pastora, la iglesia no funciona. La iglesia funciona porque está el Espíritu Santo. La iglesia funciona porque está Cristo. Porque no es un club donde hay un presidente y el que preside. Esto es un cuerpo espiritual que la cabeza es Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ministerio. Acá hay algunos, alabanza y adoración, bueno, hay acá ministerios. Acción social, empezamos ahora con el servicio de la comida, los alimentos, etc. Acá hay 3 enfermeras. ¿Será casualidad? No creo. Y uno en camino también. Y uno en camino, cierto, gracias. Bueno, Dios no nos trajo porque nos trajo. Algún día tendrán que hacer algo en la iglesia como enfermera. Y se tira todo, ¿no? Porque todo se nuclea afuera. Para la presión, ¿cuánto cobran la presión? No sé cuánto, pero
20, 30 pesos. ¿Quién se toma la pensión en una farmacia? ¿Cuánto cobran? 50 pesos. Bueno, nosotros quisimos hacerlo gratis para el servicio para la gente. Oremos. Oremos porque tenemos que organizarlo, que es una vez por semana. Amén, gracias. Después vamos a organizarlo. El que pueda decir, bueno, yo dono 1 hora de mi tiempo para el barrio. Y ya, saben que esto trae gente y la gente empieza a interesarse. Entonces, acción social, aparte de empezar a dar alimentos, tenemos un registro que es el registro que lleva la parte contable de la iglesia, que hay una parte que es los alimentos entregados. Llegamos a 35 familias y dijimos basta. Muchos son de la iglesia y otros fueron de la iglesia. Nos gustaría ampliar, pero no nos da el cuero. Recién me acaban de mandar un WhatsApp de Capital que hay que ir a buscar mercadería y no tenemos vehículo. Oremos por un vehículo porque un flete hasta Capital, no sé a ustedes, pero un flete hasta Capital es carísimo. ¿Cómo qué necesita? ¿Como un auto? Y si es camioneta, mejor. Autos tendrían que ser 2, 1 conseguir, pero vamos después a hablarlo, ¿sí? A ver si podemos... ¿Saben por qué? Porque esto es algo que viene del gobierno y si no lo vamos a buscar, se lo van a otro. Entonces no queremos aprovechar esa oportunidad. Bueno, hablar a mi hija. Amén, después hablamos, ¿sí? Gracias, hermano. Evangelismo y discipulado. El año pasado fuimos un seminario. Queremos empezar con el seminario de vuelta. Alguien se tiene que preparar, porque es bueno estudiar un poco la palabra de Dios. Así que vamos a hablarlo para prepararlo y empezar después de Semana Santa con el seminario. Bueno, sociedad está muy relacionado con acción social. Intercesión. Es un ministerio, para mí, la columna vertebral de la iglesia. Porque si hay gente que intercede, va a funcionar todo bien. ¿Santino no está Santino? Ah, acá está. Para mí es un intercesor. Él levanta la mano y es chiquito. A veces avergüenza a lo grande, el otro le pide oración. Bueno, prepárate, hijo, porque vos parece que te vas por ese lado la cosa. Mamá, agárrate. Bueno, educación y desarrollo integral. Esto no tiene que ver con la formación teológica, sino con la formación de academia. Necesitamos que la iglesia dé apoyo escolar. También, ¿por qué no? Nos habían ofrecido el plan FINES, pero estamos pensándolo porque hay que estar de lunes a viernes recibiendo gente de afuera para terminar el secundario. Y nosotros abrimos la casa, pero no podemos hacer todo. Entonces, a que no haya gente que colabore en eso, nos fuimos con la pastora a hablar con la directora de San Martín, de San Isidro, del plan FINES. FINES es un plan que uno termina la escuela en lugares, módulos como casas o iglesias, donde se aprende. Y termina, por ejemplo, el secundario. Personas que no pueden ir a regularmente a una escuela. Bueno, nosotros no dijimos todavía ni sí ni no, porque no vamos a nosotros encarar algo, porque no podemos hacer eso. Porque descuidamos lo espiritual. ¿Se entiende? Como dijo Pedro, no podemos descuidar la oración y la predicación por servir la mesa. ¿Amén? Amén. Bueno, capacitación bíblica y teológica. También eso tiene que ver con el seminario, ¿sí? Bueno, oremos por esta iglesia. ¿Qué es la autoridad de un diácono? Son pasajes bíblicos. El oficio de un diácono específicamente está en Timoteo. Timoteo dice la palabra de Dios que un diácono tiene que ser una persona de buen testimonio. Es medio cómico lo que voy a decir. Marido de una sola mujer. ¿Cuántas mujeres va a tener? Bueno, en esa época la poligamia era común. Acuérdense que Abraham tuvo la mujer y la esclava, Jacob tuvo varias, Salomón ni hablar. Ya se pasó de mano. David, era normal. En países donde faltó la mujer, perdón, el hombre por la guerra, se dio ese fenómeno. Nadie la está promoviendo la poligamia, pero se dio ese fenómeno. Paraguay fue uno. Después de la Triple Alianza había muchas viudas y entonces era muy común que hasta que, bueno, se niveló, ¿no? Pero son momentos
especiales. ¿Amén? Entonces tiene que ser organizado en su familia, organizado en la iglesia. No quiere decir que el ministro tenga que tener a sus hijos en la iglesia. Nos gustaría que nuestros hijos carnales estén en la iglesia, pero a veces no se da. ¿Por qué no se da? Porque la elección es personal. Y a veces los hijos, sobre todo en la adolescencia, toman otro rumbo. Después vuelven. Pero lo que tenemos que hacer los padres es no dejar de orar por los hijos. ¿Amén? Amén. Bueno, después los 12 apóstoles, que es lo que estamos viendo ahora, ordenaron a 7 diáconos. Nosotros persistiremos en la oración, dijo Pedro, y en el ministerio de la palabra. Fundamental para un ministro de una iglesia, sea pastor o la función que cumple, es la palabra y la oración. La gente a veces nos dice a nosotros, ¿usted qué hace? Somos pastores. Bueno, aparte de eso, ¿qué hace? El otro día, el vecino del fondo tiró ladrillos para afuera porque derribó una pared vieja. Y entonces le dije, ¿me darías unos ladrillos porque quiero ampliar el cantero, hacerlo más ancho? Y me puse ahí, la pasar me estaba ahí ayudando a escombrear, ¿no? Con escombros estaba ahí. Y pasa alguien y me dice, pastor, ¿me dice, ¿estás trabajando? Y yo le digo, no, la verdad que no estoy trabajando. Mi trabajo es pastorear, porque ¿qué es un trabajo? Es algo que es una rutina. Una vez un filósofo importante, no sé si fue Sócrates o Platón, lo encontraron los discípulos carpiendo la tierra, una huerta, y le dice, maestro, ¿estás trabajando? Y dice, no, estoy descansando, el trabajo me lo dan a ustedes. ¿Se entiende? Es decir, uno tiene la idea que el trabajo solamente es una pala y un pico. Y una persona que está en una oficina está trabajando. Un médico que está curando está trabajando. Un abogado que habla y tiene el don de hablar y defender a las personas está trabajando. Entonces, no es trabaja el que está siempre haciendo cosas con las manos. Hay trabajos manuales y hay trabajos intelectuales. Un docente no agarra la pala de un pico, pero tiene que enseñar y formar personas para el futuro. ¿Se entiende, no? Entonces tenemos que cambiar el chip. Trabajar es aquello que es rutinario, que lo hago todos los días, que a veces es lindo y a veces no es tan lindo, a veces cansa y a veces nos da gratificaciones. A nosotros nos gusta lo que hacemos, amamos y muchas veces, hermanos, les confesamos, quisiéramos, como dice el Salmo, como las palomas tener alas y volar lejos y rajarnos. Porque uno se cansa también. Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Si lo dijo el Señor, que nos queda para nosotros. Se quedó pensando ahí por atrás. Amén. Bueno, eligieron a 7. Vamos a enumerarlo. Esteban, varón lleno de fe, Espíritu Santo, Felipe, Prócono, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, el prosélito. Los más destacados fueron después 2, Felipe y Esteban. Esteban fue un mártir, lo mataron los judíos, los hermanos de la fe, a Pedro. Y Felipe fue después evangelista. Fue primero diácono y después pasó a ser evangelista. Porque los ministerios a veces son funcionales, son momentáneos. Yo mucho tiempo fui copastor, después fui pastor. Mejor dicho, primero fui pastor, después fui copastor, ahora voy a ser pastor. A mí no me hacía mella. Ay, yo soy copastor. Trabajé en un equipo pastoral y a veces tuve que trabajar solo. Pero yo creo que lo importante es ser fiel en el momento de la historia que Dios te pone. Amén. Por ahí seas diácono o diaconisa y un día mañana puede ser otra cosa. Amén. Porque el llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios es irrevocable. Un médico. Hablo de un médico porque es lo que me viene a mente y lo tengo a mano. Un médico puede no ejercer la medicina, o una enfermera, puede no ejercer la enfermería, pero no dejar de ser médico o enfermero. Porque la vocación está dentro. Yo a veces digo, no enseño más en mi vida, porque me cansé después de 15 años de trabajar en la escuela. Y sin embargo es más fuerte que yo.
Ayer le decía a mi esposa, que no quiero, estamos en vacaciones, no quiero ni que sepa que soy pastor. Quería rajar como Jonás. Y después acá la pastora un sueño y tuvimos que orar. Digo, hasta acá tengo que trabajar. Porque no podés escaparte. Un pariente que murió, y mejor tenerlo lejos que cerca. Era médico, pero le gustaba esto. Entonces, si yo me voy de vacaciones, se me muere aquí en la playa o se está ahogando, yo miro para otro lado. Y había otro que decía, no, yo si estoy de vacaciones y soy médico, lo salvo si puedo, porque mi vocación es más fuerte que mi vacación. ¿No te ha pasado de ti? Estás descansando y tienes que ejercer la... No pasa, toma la presión, ver cómo está el otro. ¿Amén? Amén. Gracias por ese amén de los chicos, amén. Hace poquito una hermana de la iglesia se descompuso, todos fueron testimonios, porque la iglesia ese día estaba llena y de pronto se vació. La mitad se pidió, ¿qué pasó? Vino el Señor, desaparecieron todos. Hasta la pastora se fue. Estaba allí, creo que estaba Marina. Paola. Y Paola decía, había gente al servicio de una hermana. Ya demasiado, ¿no? Pero si no había gente que sabe lo que es esto y no tiene tacto. A mí se me cae una persona enferma y no sé qué hacer. Porque no tengo ese don. Hay gente acá que conozco que no está, que ve sangre y se desmaya. Amén. Yo una vez sola llevé la camilla. Me dieron una camilla para llevarla. Porque tenía un amigo que tenía una ambulancia. Me dice, ¿me acompañás? Porque no tengo camillero. Y fui con él. Y eran esas camillas tipo, ¿cómo se llama? De frontera. Bueno, no eran con ruedita como la de ahora. Eran esas camillas tipo lona que vos tenés. Y era un gordo que me tocó. Y encima yo me rebalé y se hizo así la camilla y se fue a... Creo que no sé qué pasó con ese hombre, pero me parece que lo terminé de... Terminó peor de lo que... No me olvido más de eso. Y le dije a mi amigo, nunca más me pida que te ayude en esto, porque no sé cómo llevar a una persona. ¿Vieron esos colores? Bajé y pisé el verdín y hizo así la camilla. Y el tipo se fue. No sé si tenía suegro, pero la verdad que... Y encima a mí de la nervio me agarra risa, empecé a temblar, estaba como Cristina ahora que se ríe, me empecé a reír, y él decía, ayúdame a levantarme, ¿cómo lo levanto? Si pesa más de 100 kilos este. Y no tomó 20 kilos, lo le va a levantar. Bueno, cada uno tiene su función. Amén. Amén. Hay enfermeras que te pinchan y no sentís, parecen ni un mosquito. Una vez a mí me agarró acá la lumbalgia, me agarró un enfermero que recién empezaba y me usó de dardo, lo empezó a ver si me entraba en esa... Yo, después me dolía más la nalga que la cintura, ¿no? Digo, bueno, pobre, habrá que darle tiempo, pero que practique con una goma, dije, porque yo ya no sé cómo sentarme. Digo, funciones, funciones, hay que desarrollarlas, funciones. Amén. Acá chicos ya en potencia que tienen dones. Me gusta cuando agarran la pandereta, cuando agarran los instrumentos, porque tienen inclinaciones, no hay que frustrarlo. Otros levantan la mano y ya piden por la familia. Funciona. Amén. ¿Cuáles eran algunas características de Esteban? Voy a hablar de uno de los 7. Varón y buen testimonio. Si es una persona que deja mucho que desear, no creo que no. No quiere decir que no cometamos errores, que no nos equivoquemos, pero ya vivir una vida permanentemente errónea es otra cosa, ¿no? Varón lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. Lleno de fe. Una persona tenía fe. La fe no es un conocimiento de acá, es una convicción. Es una declaración que sé que Dios... como decía Edith, en un avión te viene una turbulencia y tengo fe que Dios me va a sostener. Tengo fe que Dios me va a sostener. Porque Dios te sostiene. Él manda ángeles. A no ser que sea tu hora. Porque si es tu hora, por más que te mande todo el regimiento de ángeles, Él te va a llevar. Porque la última palabra tiene Dios, no los ángeles.
Por eso hay que ser claro en esto, porque a veces damos testimonio y decimos, Dios me cuidó de un accidente, y otro va a decir, yo también tengo fe, y sin embargo a mí tuve un accidente y me lastimé. Y bueno, son cosas diferentes. Pero tenemos que ejercer la fe. Tenemos que decir, Señor, yo sé que vos me vas a cuidar, que me vas a proteger, porque tu palabra dice que tú eres mi cuidador, eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio. Amén. Amén. Bueno, termino con esto. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, Apolo era otro apóstol, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Esto es para no jactarnos. Para no jactarnos. Yo a veces me levanto a la mañana a ver si creció la planta, porque a mí me encanta la planta y digo, qué lenta esta. Y por ahí me olvido y me doy cuenta que creció. Porque es Dios el que se encarga de eso. El crecimiento también pasa con los hijos. ¿Vieron los tíos que ven a los hijos, a los sobrinos cada tanto? Y luego después lo va a visitar y dice, ¿cómo creció? De estatura y de acá. Y el papá y la mamá para y lo ven todos los días y no ve la diferencia. ¿No? Pasa. Pero los chicos crecen porque su naturaleza es crecer. La naturaleza de una semilla es crecer, de una planta. Somos nacidos para crecer. Pero en el caso espiritual, el que da crecimiento es Dios. Uno riega, es decir, uno puede sembrar la palabra. Otro planta, ¿qué es plantar? Vení, te invito a la iglesia o vení a una reunión, es decir, te ubico en un lugar. ¿No? Porque, acuérdense la parábola de la semilla. Yo puedo tener una mejor semilla, pero si yo no busco una buena tierra, no pasa nada. ¿Amén? El crecimiento lo da Dios. Y acá termino. Nuestro ministerio, siéntate, nuestro ministerio de visión. La iglesia casa de oración, es decir, la nuestra, diga la nuestra, la nuestra. Mi iglesia. Ustedes son parte de la iglesia. La iglesia casa de oración, reflexión, fuente de gozo. Tenemos un ministerio, primero que es la oración, la predicación de la palabra, el culto. Después un ministerio Miden, que algunos todavía no saben lo que es promover los valores en el arte. Creemos que Dios puede usar a gente en el arte, en la canción, en el teatro, etcétera, etcétera. Y por último, Malaquías, que está ahí, que es una cooperativa, un servicio a la comunidad en el área social. Está en formación, es nuevo, esto empezó hace poquito. Pero hermanos, oremos por las cooperativas. Oremos porque cooperativa es cooperar. Cooperar. ¿Sí? Amén. Por ejemplo, hay iglesias que se organizan para ir a comprar juntos al mercado central verduras. Se abaratan los precios. ¿Cómo podemos combatir la inflación? ¿Con oración? No. La inflación se combate con la cooperación. Porque Dios nos dio sabiduría. ¿Qué hace una ama de casa? Y voy a orar, ¿para qué? Para que Dios me dé sabiduría. Y cuando salgo de afuera, ¿qué hace el ama de casa o el amo de casa? Va a comprar y va a elegir, porque uno cuando va a un lugar elige precio. ¿Le gusta a usted elegir precio o compra lo primero que encuentra? No. Precio, calidad. Pero si lo hacemos en forma cooperativista, mejor todavía. Dios quiera que un día podamos comprar en cantidad y después compartir los gastos, porque va a ser una forma también de abaratar los precios. Porque la materia prima sale de un precio y cuando llega al mercado se dispara. ¿Usted sabe que la leche sale a 3 pesos el tambo? Y llega casi a 50 en la góndola. ¿Cuántos avivados pasaron de por medio y hicieron negocio? El que más gana es la góndola, es decir, el supermercado, que ponen el capital, pero no trabajan. Pero los tamberos son los que ordenan, los que están con las máquinas, los que están trabajando y le pagan chaucha al país. A veces vemos que decimos qué pecado que tienen la verdura, la fruta en la calle. Es una forma de protesta dolorosa, pero al mismo tiempo esas personas están siendo castigadas porque no hay una protección del Estado. El Estado tiene que proteger al que trabaja. Y hoy la gente está desprotegida porque hay un Estado ausente. Y eso es grave. Oremos
para que Dios ilumine las próximas actualidades. Somos nosotros responsables de lo que elegimos, hermano. No diga, la culpa la tiene el gobierno. El gobierno lo elegí yo. Lo que elegí es lo que yo voy a pagar las consecuencias. ¿Amén? Amén. No estoy hablando de política, estoy hablando de rol ciudadano que tenemos que cumplir todos. Todos. ¿Amén? Amén. Bueno, redondeando. El diaconado o el ministerio es algo que enriquece la vida de la iglesia. Yo quisiera, ya que la mayoría son de la iglesia, no vino ninguna visita, oremos para que este año sigan creciendo los ministerios. Los que están reverdezca, hay algunos que están ahí medio marchitos, otros están en stand-by y otros que están a full. Que podamos trabajar en conjunto, que podamos organizar todo, que podamos compartir la necesidad. Yo sentí recién de compartir esta carga del vehículo para ir a buscar mercadería, porque antes con la pastora lo resolvíamos nosotros dos y teníamos que sacar plata donde no hay para pagar un flete. Pero a veces hay gente, y si yo tengo un vehículo y puedo ponerlo a disposición, bueno, bienvenido sea. Y van a surgir muchas cosas así. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por el ministerio, por el llamado, por el servicio. Señor, en este momento estamos acá para decirte, heme aquí, Señor. Sí, Señor. Para servirte. Para ser un diácono más. Alguien que sirva, alguien que ejerza un servicio. Amén. De diferentes formas. Porque la iglesia tiene muchas facetas. Sí, Señor. En lo espiritual, en lo social, en lo económico. Bendice algunos departamentos que están ahora activos, Señor, como el departamento de la economía, el del servicio de la comida, Señor, los hermanos que espontáneamente ofrecen su servicio para servir la mesa, para lavar los platos, para poner las mesas, para contener a los chicos. Señor, que crezca el servicio hacia los chicos, ya que tú los has mandado, Señor. Amén, Señor. Tanto en la escuela dominical como en otras áreas, Padre. Sí, Bendícelos porque de tal es el reino de los cielos. amén, Señor. Bendice a la gente mayor, a las personas que ya tienen experiencia, que Sí, son sabias, Señor, en el nombre para que de puedan Jesús. ejercer un ministerio para la iglesia. Amén, Señor. Bendice a los profesionales que tú has mandado a la iglesia. Sí, Señor. Bendice a aquellos que tienen una función específica. En el nombre de Jesús. Todo rol, toda función, todo trabajo es loable para ti, Señor. Amén. De lo más pequeño a lo más grande. Señor, bendice la carga pastoral para que podamos seguir avanzando en esto. Podamos preparar sucesores, Señor, Amén. que salgan de esta comunidad. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser un semillero que den frutos, muchos plantines de servicio, plantines de bendición, Amén, plantines de Señor. oración, plantines, Señor, que puedan servir a la comunidad. Y que no seamos una iglesia aislada, encerrada, sino abierta al barrio, En el a los nombre de jóvenes, Jesús, a los Señor. niños, a los ancianos de este barrio, Señor. Amén. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas a elegir conforme al Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Y amén. Amén. Y amén, Señor.